Bueno, feliz sábado para todos, que Dios les bendiga. Lo que quiero compartir con ustedes hoy es un tema doctrinal más que nada, referente al tema de la deidad. Ustedes saben que durante esta semana yo he estado subiendo varios videos cortos de respuestas sobre el tema de la Trinidad a la plataforma de TikTok. O sea, para ahí los que no conocen, es una plataforma de videos y ahí obviamente uno lo que puede hacer es responder a comentarios. Directamente los comentarios los toma la plataforma y uno hace el video en base al comentario y se ve el comentario y el video, ¿no? Entonces es muy práctico porque yo respondo preguntas muy típicas, o sea, cuestionamientos muy habituales sobre el tema de la Trinidad. Y durante esta semana estuve bastante enfrascado en el tema de la Trinidad y por eso quiero compartirles con ustedes algunas conclusiones a las que he llegado en esta semana, que pienso que les pueden servir también a ustedes en su predicación, ¿no?, sobre este tema. Porque siempre vamos a tener oportunidad de testificar y a veces entendemos la verdad, a veces la comprendemos, la aceptamos, pero quizá no tenemos todas las herramientas para poder presentar esta cuestión. Y me he dado cuenta, al analizar los comentarios, al analizar cada una de las objeciones que se presentan con respecto al tema de la deidad, que la confusión o digamos la raíz del problema para aquellos que creen en la Trinidad radica en un brete, ¿no? en un problema en el cual se ven metidos con respecto a algunas palabras que aparecen en la Biblia y algunos títulos que aparecen en la Biblia. Y yo creo que este punto que voy a presentar ahora es como lo he leído por ahí alguna vez en algún artículo teológico, una bala de plata. Ustedes saben cuál es el concepto de la bala de plata, ¿no? O sea, la bala de plata es... yo lo leí en un artículo teológico, no sé si es algo habitual que se utiliza, pero es muy gráfico. Vieron que al hombre lobo ustedes le pueden tirar con lo que quieran y no se va a morir. O sea, le tiran con esto, le tiran con aquello y no. Pero el que le tira con la bala de plata, ese sí puede matarlo, ¿no? Y algo de esto pasa en la teología. Nosotros estamos enfrascados en nuestras creencias, en nuestras ideas preconcebidas, y no importa cuántos versículos nos muestren, cuántos argumentos nos presenten, cuántos razonamientos nos den, y ahí nosotros seguimos abrazados a nuestra creencia. Pero a veces hay algunos versículos que son como una bala de plata. Algunos principios que eso no hay con qué darle, digamos, ¿no? Y a mí me parece que este punto es una bala de plata, es un argumento irrefutable con respecto al tema de la deidad y que creo yo que satisface este problema que están atravesando los que creen en la Trinidad y que no pueden explicar ciertas cuestiones. ¿Por qué? Porque la Biblia presenta que el Padre es Dios. No hace falta verificar con textos bíblicos que la Biblia presenta que el Padre es Dios. Un ejercicio sencillo que puede hacer cualquier persona es leer todas las salutaciones del apóstol Pablo, todas las cartas del apóstol Pablo, todos los libros que aparecen en el Nuevo Testamento del apóstol Pablo y también de otros, ¿no?, como Juan. Y ustedes van a ver que en todas las salutaciones siempre se utiliza el término Dios el Padre. O sea que ni siquiera tengo que argumentar sobre que Dios, de que al Padre se le llama Dios. Pero el problema que enfrentan muchas veces los trinitarios y a veces también los que creen en la deidad correcta, digamos, o el verdadero concepto de Dios, es que la Biblia llama a Dios también a Jesús. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en Isaías 9:6, donde dice que a Cristo se le llama Dios fuerte. En Mateo 1:23, donde dice que se le llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Tomen nota si quieren de los pasajes, pero después yo les puedo pasar todos los textos, ¿sí? En Romanos 9:5 a Jesús se le llama Dios sobre todas las cosas, ¿sí? En 1 Timoteo 3:16 se le llama a Jesús Dios manifestado en carne. Dios manifestado en carne, ¿sí? Entonces, ¿hay alguna duda de que a Jesús se le llame Dios? No hay ninguna duda. O sea, a Jesús se le llama Dios de la misma manera que al Padre se le llama Dios. Y obviamente los trinitarios argumentan de que el Espíritu Santo también se le llama Dios. Esto en realidad no es así, pero se le llama Dios en una cuestión de representatividad, ¿no? Le mentiste al Espíritu Santo, entonces le mentiste a Dios, como dice Hechos 5, ¿sí?
Pero digamos que eso se puede refutar con otros pasajes, por ejemplo, cuando en Samuel 8, en primera de Samuel 8, Dios le dice a Samuel, mirá, ellos no te rechazaron a ti, me rechazaron a mí. Al rechazar al profeta, rechazan a Dios, y eso no significa de que el profeta sea Dios, ¿sí? O sea, eso se podría refutar, pero vamos a tomar que la Biblia llama al Espíritu Santo Dios. Vamos a ponerlo así. Vamos a conceder ese punto inclusive, aunque no es del todo cierto, ¿no? Entonces, el problema que atraviesa el trinitario y que muchas veces atraviesa el no trinitario es cómo explicar de que al Padre se le llama Dios y al Hijo se le llama Dios, y sin embargo hay un solo Dios, ¿sí? Entonces, el trinitario dice, si el Padre se le llama Dios, al Hijo se le llama Dios y al Espíritu Santo se le llama Dios, solamente hay dos posibilidades. Para que haya un solo Dios, hay dos posibilidades. O es un Dios manifestado en tres personas, que eso no sería trinitarismo estrictamente, sino que sería unitarismo, o sea, un Dios manifestado en tres personas, o es un Dios formado o compuesto por tres personas. Eso es trinitarismo. Entonces el trinitarismo dice, bueno, la única manera de que a los tres se les llame Dios, pero al mismo tiempo haya un solo Dios, es que sea un Dios formado por tres personas. Esta es la manera que tienen de resolverlo para no decir o no reconocer que hay tres dioses. Porque la conclusión lógica sería, si el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, ¿cuántos dioses hay? Tres dioses. Pero nunca van a decir que hay tres dioses. Entonces se genera un problema con esto. Pero si nosotros dejáramos que la Biblia hablara por sí misma y entendiéramos el verdadero significado de la palabra Dios, que la palabra Dios en sí misma no está describiendo una única y absoluta autoridad, sino que está describiendo una autoridad por sí misma, es decir, cada Dios en la Biblia es una autoridad por sí misma, un magistrado, ¿sí? Alguien que está por encima de alguien más, ¿sí? En un orden jerárquico. Si lo entendemos de esa manera, vamos a ver que la Biblia se explica a sí misma. No solamente a Jesús se le llama Dios, ¿sí? También a los ángeles se les llama Dios. Y vamos a verlo porque a los ángeles, no solamente a los ángeles buenos, sino a los ángeles malos. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, Salmos capítulo 8, versículos 5 y 6, dice que Dios hizo al hombre un poco menor que los ángeles, ¿sí? Y le dice que lo coronaste de gloria y de honra y le hiciste señorear sobre las obras de sus manos, ¿sí? Dios creó al hombre un poco menor que los ángeles, o sea, los ángeles son superiores al hombre. Esto lo dice el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 2:11, dice, los ángeles son mayores en fuerza y en potencia que el hombre, ¿sí? Y sin embargo el hombre dice que blasfema de cosas que no conoce, ¿no? Y los ángeles, que son más grandes, no se atreven a proferir juicio de maldición. Entonces, Dios creó al hombre un poco menor que los ángeles, ¿sí? Ese pasaje también aparece en el Nuevo Testamento, aplicado a Cristo. Creo que en la carta a los Hebreos, no recuerdo ahora porque no lo tengo anotado, pero en la carta a los Hebreos me parece que el apóstol Pablo lo cita para referirse a Cristo, que Cristo cuando fue hecho hombre fue hecho poco menor que los ángeles, también. Pero el tema, lo interesante es que en Salmos 8, la palabra ángeles no es la misma palabra ángeles que aparece en el resto de la Biblia, sino que es la palabra Elohim, o sea, Dios. O sea, cuando está hablando de estos ángeles, está refiriéndose a dioses, está refiriéndose a autoridades, ¿sí? El Nuevo Testamento dice ángeles, el Antiguo Testamento dice ángeles, está bien traducido ángeles, pero la palabra ahí es dioses. A los ángeles se les llaman dioses. Pero no solamente a los ángeles buenos, se les llama también a los ángeles malos. Por ejemplo, cuando Dios habla acerca de los dioses paganos, ustedes saben que los dioses paganos eran representados por ídolos, ¿sí? Por las naciones paganas hacían estatuas. Las estatuas en sí mismas son los ídolos, pero esos ídolos representaban a sus dioses. Y sus dioses, según dice la Biblia, eran demonios, es decir, ángeles caídos. Si vamos a Deuteronomio, capítulo 32, del 16 al 18, dice lo siguiente: lo provocaron a celos, o sea, provocaron a celos a Jehová, ¿no? Con dioses ajenos, con abominaciones, lo provocaron a ira, ofrecieron sacrificio a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que habían temido vuestros padres,
de la roca que te creó te olvidaste y te olvidaste de Dios tu creador. O sea, ellos se olvidaron del Dios verdadero y adoraron a dioses ajenos. Y esos dioses ajenos eran ¿qué? Eran demonios, eran ángeles caídos, ¿sí? Hay varios pasajes en realidad en el Antiguo Testamento que hablan de que los dioses ajenos en realidad son demonios, es decir, eran autoridades espirituales, huestes espirituales de maldad, así como lo dice Pablo en el Nuevo Testamento. En Salmos, capítulo 106, 36 al 38, dice: sirvieron a sus ídolos, los ídolos son las estatuas, las cuales fueron por lazo y sacrificaron sus hijas y sus hijos a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos, etcétera, etcétera. O sea, ellos adoraron a los ídolos, pero ¿a quién estaban sacrificando en realidad? No a la estatua, al ídolo en sí mismo, porque el ídolo no es nada. El ídolo no es nada en sí mismo. A los que ellos estaban adorando y sacrificando a sus hijos era a los demonios, ¿sí? O sea que los dioses ajenos, o esos otros dioses, eran, ¿qué cosa? Eran demonios, ¿sí? O sea que los ángeles malos, los ángeles caídos, eran demonios. Dice 1 Samuel, capítulo 28, versículo 13, este es otro episodio muy interesante porque es cuando el rey Saúl va a consultar a la pitonisa de Endor. ¿Para qué quería consultar? Obviamente a un muerto, algo que estaba prohibido por Dios, era una abominación a aquellos que consultan a los muertos. Pero él fue a la pitonisa y dice que esta pitonisa vio al profeta Samuel. Pero fíjense cómo lo menciona. 1 Samuel 28:13 dice: el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y fíjense lo que vio. La mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Y ahí el rey Saúl le dice: bueno, ¿qué apariencia tiene? Y ella le dice una apariencia tal, y él dice: bueno, es el profeta Samuel. Y ahí se entabla esa conversación, pero en realidad sabemos que no era el profeta Samuel, que era un demonio, ¿sí? Que era un espíritu malvado. Pero también son llamados estos espíritus dioses. Y también en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 4, 3 y 4, fíjense cómo el apóstol Pablo llama a Satanás. Dice que si nuestro evangelio está encubierto para los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz. O sea que no solamente los demonios, sino Satanás también es llamado el Dios de este mundo. O sea que no solamente se le llama Dios a Jesús, no solamente se le llama Dios al Padre, se le llama Dios a los ángeles buenos, y se le llama Dios a los ángeles malos, y aún al Dios de este mundo, que es Satanás. ¿Por qué? Porque Dios significa alguien que tiene una autoridad sobre cierto grupo de personas o sobre cierto territorio. Cuando Satanás le ofrece los reinos del mundo a Cristo, Satanás le dice: yo se lo puedo entregar a quien yo quiera porque a mí me fue dado, ¿sí? ¿Quién le dio la autoridad sobre la tierra a Satanás? Se la dio a Adán. Cuando Adán peca, le entrega la autoridad, porque en realidad todo había sido puesto debajo de sus pies. Cuando Dios creó al hombre, dice: todo lo pusiste debajo de sus pies, ¿no? Lo hiciste poco menor que los ángeles y todo pusiste debajo de sus pies. Y Adán estaba señoreando sobre la tierra. Él era el señor de esta tierra. Pero cuando Adán peca, le entrega esa autoridad ¿a quién? A Satanás. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte de Cristo en el Calvario. Ahí Cristo le arrebata, ¿sí?, por su muerte, la autoridad sobre la tierra, ¿sí? Por eso Cristo dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿sí? Entonces, ¿qué significa ser un Dios? Es simplemente recibir una autoridad, recibir un magisterio, por así decirlo, ¿sí? Los magistrados son dioses según la Biblia. Y ahora vamos a ver que no solamente a los ángeles se les llama dioses, también a los hombres se les llama dioses. En Salmos capítulo 82, versículos 1, versículo 6 y versículo 7, vamos a ver que también a los hombres se les llama dioses. Salmos 82, 1, 6 y 7 dice: Dios está en la reunión de los dioses. Esto es interesante, fíjense que ahora se habla de un Dios que está en la reunión de los dioses, en plural. Interesante. Dice: en medio de los dioses juzga. ¿Y ahora quiénes son esos dioses? Yo dije: vosotros sois dioses y todos vosotros sois
hijos del Altísimo. Interesante. O sea, hay dioses, que son los hombres, pero a la vez son hijos ¿de quién? Del Altísimo. Pero como hombres moriréis y caeréis como cualquiera de los príncipes. Ahora, cualquiera de ustedes me podría decir, bueno, sí, pero no es lo mismo la palabra Dios aplicada al hombre que la palabra Dios aplicada a Cristo, por ejemplo. ¿Sí? No es lo mismo. No va a comparar, Emanuel, lo que es decir Dios, que Cristo es Dios, que decir que los hombres son dioses. Bueno, vamos a dejar que Jesús responda a esto. Jesús lo responde a esto en Juan capítulo 10, versículos 32 al 36, y vamos a ver que Jesús cita exactamente el salmo que acabamos de leer, el Salmo 82, ¿sí? Y a Jesús responde esto porque lo acusan a él. Dice, les respondió Jesús, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de estas obras me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea, ellos le dicen, tú te haces Dios. O sea, ¿hablando de qué? Del Dios único, del Dios del cielo, ¿sí? Entonces Jesús respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Interesante. Jesús no dice que la palabra es distinta para referirse a Dios el Padre o al Dios único que refiriéndose a los dioses humanos. No es distinta la palabra. Jesús le responde con el Salmo que habla acerca de dioses humanos, de dioses hombres, autoridades. ¿Acaso ustedes pueden llamarse Dios y yo no me puedo llamar Dios? Esto es lo que Jesús les está diciendo. Ustedes me quieren tirar piedras supuestamente porque yo me hago Dios, pero cuando Dios les dice a ustedes que ustedes son dioses no tienen problema. Esto es interesante, ¿sí? Entonces dice, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Fíjense, Dios llama dioses a aquellos que vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Esta aclaración de Cristo me encanta porque esto deja sin argumento a nadie. No vengan acá con que no, que está mal traducido, no vengan con nada de eso. La escritura no puede ser quebrantada. Dice, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque yo dije, el Hijo de Dios soy. Ni siquiera Jesús había dicho, yo soy Dios. Jesús no había dicho, yo soy Dios. ¿Podía decirlo? Podía decirlo, claro que sí. Porque Cristo era Dios con nosotros, Dios manifestado en carne, Dios fuerte. Cristo podía decir que era Dios, de la misma manera que ellos podían decir que eran dioses. Pero Él dijo, yo soy hijo de Dios y ustedes me quieren tirar piedra. Están locos. Interesante. Si entendemos el significado de la palabra Dios, las cosas se van a aclarar muchísimo, hermanos. Entonces, fíjense otro ejemplo de un hombre llamado Dios. Éxodo capítulo 7, versículo 1. Dios le dice a Moisés, que se va a presentar delante del faraón. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios. Yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Hasta profeta tenía. Había un Dios y un profeta que iba a hablar de parte de ese Dios. Qué interesante. Para la Biblia la palabra Dios no es con un único y absoluto significado, ¿sí? No es que cada cosa que se le llama Dios, entonces todas esas cosas que se llaman Dios forman un Dios. ¿Sí? Acá ya tendríamos que hablar no de un Dios triuno, sino que tendríamos que hablar de un Dios multitudinario. Un Dios formado por el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles malos, Moisés y bueno, y todos los jueces de Israel. Es una locura. Si dejamos que la Biblia se explique a sí misma, vamos a ver que es mucho más fácil. Ahora, esto estaba ya en la Biblia, esto ya estaba ahí delante de nuestros ojos, pero no lo veíamos. Fíjense lo que dice Deuteronomio 10, 17. Deuteronomio capítulo 10, verso 17 dice así: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. ¿A cómo se le llama Dios? Es Dios de dioses y Señor de señores. O sea que hay dioses que están por debajo de Él y hay señores que están por debajo de Él. Y este Dios que está por encima de todos es uno solo. Es uno solo, que ya vamos a ver quién es. Ya ustedes ya lo saben, pero vamos a verlo con la Biblia. Josué capítulo 22, versículo 22 dice: el Dios de los dioses,
Jehová, el Dios de los dioses, Jehová, él sabe y lo sabrá Israel, que si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. O sea, se lo llama 2 veces Jehová, el Dios de los dioses. ¿Quién es este Jehová, el Dios de los dioses? Porque ya vemos que hay muchos dioses. Salmo 51 dice: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. O sea que vemos que hay uno, de todos los dioses que hay uno que es Dios de dioses, ¿sí? Que está por encima de todos. Después vamos a ver que esto de que está por encima de todos no lo digo yo, esto lo dice la Biblia. Entonces, Salmos 97, versículos 7 al 9. Versículos 7 y 9. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Adórenle todos los dioses, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy enaltecido sobre todos los dioses. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Dice que se avergüencen los que hacen imágenes de talla. Sabemos que las imágenes no son nada, pero el problema era que detrás de esa imagen, ¿quién había? Habían dioses. Y esos dioses eran demonios, eso lo dice la Biblia, ¿sí? Pero ahora dice: avergüéncense esos que adoran esas imágenes, que adoren a Dios, pero también dice que todos los dioses adoren a Dios. Todos los dioses. Ahora, los ángeles santos y justos y buenos, que no se rebelaron contra Dios, ¿adoran a Dios? Constantemente, constantemente. Los ángeles malos, ¿adoran a Dios? Ahora no lo hacen. Pero va a llegar un momento en que lo van a hacer. Eso está profetizado. Porque toda rodilla se va a doblar delante de Dios y toda boca va a confesar que justos y verdaderos son todos sus caminos. O sea que los ángeles malos también van a adorar a Dios. Todos los dioses van a adorar a Dios. Porque hay un Dios que está por encima de todos los dioses. Ahora, la Biblia dice que ese Dios que está por encima de todos los dioses es mayor que todos. Esto lo dice Salmo 135:5. Yo soy Jehová, dice: yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Interesante. Hay un Señor, Jehová, que está por encima de todos los dioses. Juan capítulo 10, versículo 29, Jesús lo dice de otra manera: mi Padre, que me las dio, mayor es que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. O sea, Jesús identifica a ese Jehová que está por encima y que es mayor que todos los dioses como su Padre. Luego en Juan capítulo 14 versículo 28 dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaras, os habrías regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque mi Padre mayor es que yo. ¿Jesús es Dios? Claro que es Dios. Pero hay un Dios que está por encima de él, que es mayor que él y que es mayor que todos los dioses. ¿Sí? Esto es interesante. Después vamos a verlo también un poco más en detalle, ¿no? Pero ustedes no tienen ni siquiera que entrar a discutir de si Jesús es Dios o no. Ni siquiera tienen que discutir de eso. Sí, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, todo lo que vos quieras es Dios. Pero hay un Dios que está por encima de todos los dioses. Y ese Dios es el Padre de Cristo. Gloria a Dios por eso, hermano. Juan capítulo 20, versículo 17 dice así: Jesús les dijo después de resucitar: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Interesante. ¿Jesús es Dios? Sí, pero tiene un Dios sobre él a quien él adora. El Dios de Cristo es nuestro Dios. El Padre de Cristo es nuestro Padre. Gloria a Dios. Interesante. Ahora, ¿quién es el que mejor explica esto de manera más elegante, de manera más clara, nítida, como dicen acá en Puerto Rico? Yo ya estoy incorporando palabras de Puerto Rico, así que si los argentinos que me escuchan y me escuchan decir palabras que no eran, bueno, esto se pega, esto es así, ¿sí? Así que ¿quién es el que lo dice más nítido? Primera de Corintios capítulo 8, versículos 4 al 6, el apóstol Pablo primero se encarga de decir que no nos preocupemos por los ídolos, porque los ídolos no son nada. Los ídolos no son nada, ¿sí? Entonces había gente que sacrificaba a los ídolos, los hermanos se preocupaban, y Pablo dice: miren, la estatua no es nada. La estatua no es nada, o sea, la estatua
está ahí, pero no te va a hacer nada. Con esto no es que tengamos que tener ídolo en nuestra casa, ¿no? Eso no está diciendo, pero había gente que se preocupaba porque fulanito comió lo sacrificado a los ídolos, entonces se contaminaba. Y Pablo tiene que explicar que en realidad lo que te contamina es si vos crees en ese Dios que está representado por ese ídolo. Entonces, en el versículo 4 al 6 de 1 Corintios 8 dice: en cuanto a comer aquello que es sacrificado a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Pero pará, Pablo, si acabamos de ver que Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, los ángeles son dioses, hay un montón que se llaman dioses, pero Pablo dice, no hay más que un solo Dios. Entonces dice, porque aunque haya algunos que se llaman dioses, y no está hablando de los ídolos paganos que están acá en la tierra meramente, dice, aunque haya algunos que se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. ¿Cómo es esto que hay dioses en los cielos y en la tierra? Porque si dijeran la tierra diríamos, bueno, se está refiriendo a los dioses paganos que inventan los hombres, se está refiriendo simplemente a las cosas de la tierra. No, dice que hay muchos dioses y muchos señores, y hay en el cielo y hay en la tierra. ¿Dónde hay dioses en el cielo? ¿Cómo es que hay muchos dioses en el cielo? Hay muchos a los que se les llaman dioses, porque la palabra Dios no es determinante para determinar, valga la redundancia, no es determinante para establecer quiénes forman la divinidad, no es determinante para eso. Hay muchos que se llaman dioses en los cielos y en la tierra, pero el apóstol Pablo sí es determinante para decir, más para nosotros, los cristianos, dice, solo hay un Dios, y lo especifica, el Padre, de quien son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor, Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros en Él. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuántos hay que se llaman dioses? Si usted va a compartir el tema de la deidad, lo primero que van a decir, no, pero Jesús es Dios. Sí, está bien. Pero para nosotros hay un solo Dios, el que está por encima de todos los dioses, el Dios de dioses y Señor de señores, a quien adora Cristo, reconociéndolo como su Dios y su Padre. Y ese Dios es el Padre. No es un Dios formado por varias personas, es un Dios personal, como lo llama muchas veces la sierva del Señor, ¿no? Dios es un ser personal, no multipersonal. Es personal, es una persona, es un ser, es el Padre, es el Dios de dioses y Señor de señores, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la palabra clave? Y que con esto ya no hay más vuelta que darle, no hay más vuelta de rosca. Como decimos, hay una palabra que determina y que separa a este Dios que está por encima de todos, que es el Dios de dioses y Señor de señores, que es nuestro único Dios verdadero, como lo dice Jesús en Juan 17:3, hay una palabra que lo determina y que es el que muestra su posición, porque hay una jerarquía en el cielo. Hay una jerarquía en el cielo, no sé si ustedes sabían, pueden leer Patriarcas y Profetas capítulo 1, la verdad cerca a los ángeles, primeros escritos, la caída de Satanás, ¿no? El conflicto de los siglos. Ustedes van a ver que hay una jerarquía en la cual está el Padre, primero, allá arriba, está el Hijo, que le sigue al Padre en autoridad, está, iba a decir el Espíritu Santo, están los santos ángeles que le siguen a Cristo, y había un ángel que estaba por encima de todos los ángeles. ¿Quién era? Lucifer. Ese lugar vacante, después de la caída de Lucifer, fue ocupado por el ángel Gabriel. ¿Sí? Todo esto que yo estoy diciendo lo dice la sierva del Señor. No lo vamos a leer ahora. Pero hay una jerarquía, y después dentro de los ángeles hay huestes de ángeles. ¿Sí? Y esas huestes de ángeles tienen sus órdenes y sus jerarquías. Y hay un orden. Pero hay uno que está por encima de todos, que es el Padre. Y a ese que está por encima de todo le cabe un título que no le cabe a ningún otro. A ese que está arriba le cabe el título Dios, sí, pero ese título Dios le cabe a otros también. Hay muchos que se llaman dioses.
Pero hay un título que le cabe solamente a Él y no le cabe a ningún otro, ni a Cristo tampoco. ¿Sí? Entonces, anoten esta palabra. Hay una palabra en la Biblia que denota cuál es la posición del Padre. Como la posición del Padre es el lugar más alto del cielo, el lugar más alto, en inglés dice el más alto Dios, en español dice el Altísimo. Gloria a Dios, hermano. Porque Dios es tan sencillo en su palabra. Dios no es complicado, hermanos. En su palabra es muy clara. Hay uno al cual le cabe el título del Dios Altísimo. ¿Por qué hay un Dios Altísimo? Porque hay otros dioses que están por debajo de ese Dios. ¿Sí? Interesante. Entonces, vamos a leer, por ejemplo, Salmos 83. Voy a citar algunos nada más, pero pongan Altísimo en el buscador y le van a aparecer todos los versículos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Yo seleccioné solamente algunos. Salmos 83, 18 dice: conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, Altísimo sobre toda la tierra. Y fíjense que dice que tú solo es Altísimo sobre toda la tierra. No hay tres que están allá arriba o dos que están allá arriba. El Padre es solo Altísimo sobre toda la tierra y su Hijo se sienta a su diestra. Se sienta a su diestra. El Padre no se sienta a la diestra de Cristo. El Hijo se sienta a la diestra del Padre. Pero el que está allá arriba es uno solo, que es Altísimo. ¿Sí? En Isaías 14, ustedes saben la caída de Satanás. Muy interesante también, pueden leerlo. Dice que Isaías 14, 12 al 14, dice que cuando Lucifer cayó, la expresión fue: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas, dice de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Sí? ¿Qué lugar quería ocupar Satanás? Quería ser semejante al Altísimo. ¿Cuántos hay semejantes al Altísimo según la Biblia? Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 9 dice que el único que es igual a Dios, siendo en forma de Dios, que se despojó de ser igual a Dios, como cosa a la que aferrarse y bajó a la tierra, es Jesucristo su Hijo. ¿Sí? Entonces Satanás quería ser semejante al Altísimo, y el único semejante al Altísimo es Cristo. Salmo 57, versículo 2 dice: clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Vosotros pues oraréis así, dice Jesús: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En la oración de Salmos, nosotros clamamos, dice, al Dios Altísimo. Cuando Jesús nos enseña a orar, dice: ustedes oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, es el mismo Dios Altísimo, es el mismo Padre de Cristo. Y Daniel 7:25 también menciona la palabra Altísimo. Dice que el cuerno pequeño iba a hablar palabras contra el Altísimo, o sea, se iba a rebelar, iba a pensar cambiar la ley de Dios, iba a perseguir a los santos del Altísimo. Menciona también esa palabra. Hay muchos versículos en el Antiguo Testamento sobre eso. Miqueas capítulo 6, versículos del 6 al 8 dice: ¿con qué me presentaré delante de Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Vendré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agrada Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Nuevamente acá vemos como al Padre, se lo llama el Altísimo. Ahora, ¿cómo se lo llama a Jesús? ¿Cómo se lo llama a Cristo? Vamos a leerlo en el Nuevo Testamento. Vamos a leer Marcos 5, 6 y 7. Y dice así: que Jesús, cuando llegó a un lugar donde había unos endemoniados, dice: cuando vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tengo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Interesante. ¿A Jesús se le llama Dios? Sí, se le llama Dios. ¿Se le llama el Dios Altísimo? ¿Verdad que no?
Se le llama el Hijo del Dios Altísimo. Lucas capítulo 1, versículos 31 y 32. He aquí concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Quién es el Señor Dios? El Padre, ¿sí? ¿Y quién era Jesús? El Hijo del Padre, el Hijo del Dios Altísimo. Lucas 1:35, ahí nomás pegado, dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. Le iba a cubrir el poder del Altísimo, por lo tanto él iba a ser llamado Hijo de Dios. Lucas 6, versículos 35 y 36 dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestro galardón será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Sean hijos del Dios Altísimo, sean hijos de vuestro Padre. Más claro, hermanos, imposible. O sea, ¿quién es el Dios Altísimo? El que está por encima de todos, el Dios de dioses, Señor de señores, que está por encima incluso de Cristo. Cuando la Biblia dice hay un solo Dios, se está refiriendo al Dios Altísimo, ¿sí? Que es el Padre de Cristo. Cristo lo reconoce como su Padre, ¿sí? Lucas 8, versículo 28, otra vez el caso del endemoniado. Cuando vio a Jesús dio voces y postrándose delante de él dijo a gran voz, ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Sí? Bueno, nuevamente ahí tenemos la declaración de que Jesús era Hijo del Dios Altísimo. El apóstol Esteban, en Hechos capítulo 7, cuenta acerca de que a Dios se le construyó un templo, ¿sí? Cuando él estaba en el juicio delante del Sanedrín, dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como el profeta dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y después sigue el relato y dice que él antes de ser apedreado dice, mas él lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús en pie a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. O sea, la concepción de Esteban era que Dios era el Padre y que Cristo estaba a su diestra. Y cuando nombra a Dios, haciendo referencia al Antiguo Testamento, dice el Altísimo. El Altísimo no habita en templos hechos de manos, ¿sí? Ahora, uno de los textos más claros que ustedes pueden citar y que pueden compartir, que muestra esta sujeción del Hijo hacia el Padre, de que el Padre está por encima incluso del Hijo, y de que aunque haya muchos dioses, para nosotros el único Dios es el Padre, lo podemos leer en 1 Corintios capítulo 15, versículos 24 al 28. En realidad hay muchos otros textos que no estoy compartiendo con ustedes ahora, pero después cuando termine de preparar el documento se los voy a pasar, que muestran esta jerarquía celestial. Hay muchos textos en la Biblia que muestran la jerarquía celestial, que está el Padre, que está el Hijo, que le sigue al Padre, y que están los santos ángeles, ¿sí? Que están sujetos a Cristo, ¿sí? Y también aparece el hombre en esa jerarquía, ¿sí? Ya no celestial, pero en una jerarquía el hombre está por debajo de los ángeles, ¿sí? Fuimos hechos menores que los ángeles, pero fuimos coronados de gloria y honra. Y la comunión que nosotros vamos a tener con el Padre, según la sierva del Señor, va a ser mayor que la que los ángeles han tenido. Eso es interesante. Eso tiene que ver con el misterio de la piedad, ¿sí? Pero fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 24 al 28. Dice, luego vendrá el fin cuando haya entregado el reino al Dios y Padre. ¿Quién va a entregar el reino al Dios y Padre? Jesús, ¿sí? A Jesús le fue dada toda potestad y ahora Cristo va a entregar esa potestad y ese reino, dice. Y cuando haya abatido todo dominio, Jesús va a abatir todo dominio, toda autoridad y poder, porque es menester que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esta es una referencia al Salmo 110 que también muestra la relación del Padre y el Hijo, ¿no? Jehová le dijo al Señor,
siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, el Padre le dice al Hijo que se siente al lado y que Él va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces, el Padre le da esa autoridad. Entonces dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Pero cuando dice todas las cosas son sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, qué interesante, ¿no? O sea, ¿todas las cosas están sujetas debajo de los pies de Cristo? Todas menos el Altísimo, todas menos su Padre, claramente, menos aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, el único que no está por debajo de Cristo, sino que está por encima de Él, es el Dios Altísimo, es el Padre, ¿sí? El que sujetó debajo de sus pies todas las cosas. Dice, y cuando todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Fíjense qué interesante, si nosotros dejamos que la Biblia se explique a sí misma y no entramos en esos interminables debates de si Jesús es Dios o no, Jesús no es Dios, si el Espíritu Santo es Dios o no es Dios, o si los tres forman un solo Dios, etcétera, etcétera, y mostramos lo que realmente dice la Biblia. La Biblia, cuando dice que Dios es uno, no está hablando de un conjunto de personas, un conjunto de seres, está hablando de una persona que es el Padre, el Dios Altísimo que está por encima de Cristo. Ahora, lo que sí dice la Biblia, que esta es harina de otro costal, es parte del tema, pero se podría desarrollar en otra exposición, es que Jesús comparte con el Padre su naturaleza divina. Ese es otro tema, ¿sí? Pero aún así, Jesús está sujeto a su Padre, ¿sí? Y Jesús adora al Padre, y para Jesús, el Padre es su Dios y nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? El apóstol Pablo lo dice, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, que es el Dios de Cristo, ¿sí? Y que es el Padre de Cristo, es nuestro Padre también. Entonces, cuando la Biblia dice hay un solo Dios, se refiere simplemente al Altísimo, al único Dios Altísimo, como la Biblia también lo llama el único Dios verdadero, Jesús lo llama así en Juan 17, que es ni más ni menos que el Padre de Cristo. Espero que este tema les sea de bendición y que tengan un feliz sábado.